Bienvenido a Archivos Perdidos. En este espacio rescatamos historias olvidadas, objetos rodeados de misterio y secretos que han atravesado siglos, o que despiertan extrañeza y una curiosidad imposible de ignorar. Hoy vas a conocer otro capítulo misterioso y sorprendente, el reloj de bolsillo que se detuvo en el minuto exacto del hundimiento del Titanic. Prepárate, la historia comienza ahora. Si pudieras detener el tiempo, ¿en qué momento lo harías? Hay instantes que marcan la historia de la humanidad, momentos que dividen el antes y el después. El 15 de abril de 1912, a las 2:20 de la madrugada, uno de esos momentos quedó congelado para siempre en las manecillas de un reloj de bolsillo. Un objeto que no solo marcó la hora de una tragedia, sino que se convirtió en testigo silencioso del último aliento del Titanic. Este reloj de bolsillo, fabricado en plata sterling con incrustaciones de nácar y números romanos meticulosamente grabados, perteneció a un pasajero cuyo nombre quedaría ligado para siempre a uno de los naufragios más famosos de la historia. Sus manecillas se detuvieron exactamente a las 2:20 de la madrugada, el preciso instante en que el barco insumergible desapareció bajo las gélidas aguas del Atlántico Norte. ¿Coincidencia o algo más? Las respuestas, como las pertenencias de tantos pasajeros, parecen haberse hundido con el barco. Pero este reloj sobrevivió para contarnos una historia que va mucho más allá de la tragedia que todos conocemos. Para entender verdaderamente el valor histórico de este reloj, debemos remontarnos a la Inglaterra de finales del siglo XIX, específicamente a la ciudad de Liverpool, cuna de la industria relojera británica y puerto desde donde zarparon innumerables embarcaciones que marcaron la era dorada de los viajes transatlánticos. Corría el año 1894 y los talleres de J. W. Benson, relojeros de la corona británica desde 1847, se encontraban en su apogeo creativo. La casa Benson era conocida por la excelencia de sus cronómetros marinos y relojes de bolsillo de alta precisión. En un tiempo donde la puntualidad se había convertido en símbolo de estatus y respetabilidad, poseer un Benson significaba pertenecer a la élite económica y social. Este reloj en particular fue diseñado por Horatio Benson, nieto del fundador de la compañía y considerado uno de los más brillantes artesanos relojeros de su generación. Con una formación que incluía estudios en Suiza y Francia, Horacio había desarrollado un mecanismo de escape especial que permitía una precisión extraordinaria para la época, con una desviación de apenas segundos por semana. La fabricación de cada pieza requería más de 3 meses de trabajo meticuloso. La caja exterior, elaborada en plata sterling de ley 925, era pulida a mano durante días hasta lograr un acabado impecable. La esfera, adornada con incrustaciones de nácar del Pacífico Sur, contrastaba elegantemente con los números romanos en oro de 18 quilates. El cristal, importado de las mejores cristalerías de Bohemia, era especialmente resistente a los golpes y cambios de temperatura, pero lo verdaderamente revolucionario se encontraba en su interior. El mecanismo de 23 rubíes incorporaba un sistema de compensación térmica que permitía mantener la precisión incluso ante cambios bruscos de temperatura, una característica crucial para quienes viajaban entre continentes atravesando diferentes climas. Este sistema era tan avanzado que muchos historiadores de la relojería consideran que estuvo décadas adelantado a su tiempo. La producción de estos relojes era extremadamente limitada. Se estima que solo se fabricaron unos 200 ejemplares de este modelo específico, destinados principalmente a capitanes de barco, oficiales navales de alto rango y adinerados pasajeros frecuentes de las rutas transatlánticas. Cada pieza era numerada y registrada en los libros de la compañía, junto con el nombre de su propietario original. El reloj del que hablamos hoy, el número 47 de la serie, fue adquirido en diciembre de 1894 por Lord William Haddington, un aristócrata británico con vastas propiedades en Escocia e intereses comerciales en América. Como muchos hombres de su posición, Lord Haddington cruzaba el Atlántico con frecuencia,
supervisando sus inversiones en las incipientes industrias estadounidenses y canadienses. La calidad de estos relojes era tal que venían acompañados de una garantía de precisión de por vida, algo inaudito para la época. Los propietarios debían llevar sus piezas cada 5 años a las instalaciones de Benson en Londres para su mantenimiento y calibración, un servicio exclusivo que reforzaba el sentido de pertenencia a un club selecto de caballeros. El reloj no era simplemente un instrumento para medir el tiempo, era un símbolo de estatus, tradición y excelencia británica. Representaba valores como la puntualidad, la precisión y la confiabilidad, cualidades altamente valoradas en la era victoriana. Cada pieza era entregada en un estuche de madera de nogal con el escudo de armas de la casa Benson y el nombre del propietario grabado en una placa de plata, acompañado de un certificado de autenticidad firmado por el propio Horatio Benson. Los registros de la compañía Benson muestran que este reloj en particular había sido revisado y mantenido escrupulosamente durante años, pasando de padre a hijo como una herencia familiar valiosa, hasta llegar a las manos de quien lo llevaría a bordo del Titanic, en aquel fatídico viaje inaugural de abril de 1912. El reloj había demostrado su extraordinaria precisión durante pintos intentos, casi 2 décadas de uso continuo, acompañando a sus dueños a través de océanos y continentes, marcando horas de triunfos y fracasos, de nacimientos y muertes, siempre con la misma infalible exactitud. Poco podía imaginar su último propietario que aquella pieza de ingeniería británica estaba destinada a convertirse en algo más que un simple reloj. Sería testigo y cronista de uno de los momentos más dramáticos de la historia marítima mundial. El último dueño conocido de este extraordinario reloj fue Jonathan Shepherd, un empresario británico de 45 años, nieto de Lord Haddington y heredero de parte de su fortuna. Jonathan había construido su propio imperio comercial en la industria textil, con fábricas en Manchester y representaciones comerciales en Nueva York y Boston. Como hombre de negocios internacional, los viajes transatlánticos formaban parte de su rutina. Cuando la White Star Line anunció el viaje inaugural del RMS Titanic, promocionado como el barco más lujoso, seguro y rápido jamás construido, Shepherd no dudó en reservar un pasaje de primera clase. El viaje representaba no solo una oportunidad de negocios, sino también un evento social de primer nivel, donde la élite mundial se daría cita. Según los registros de embarque, Jonathan Shepherd abordó el Titanic en Southampton el 10 de abril de 1912, ocupando el camarote B24, uno de los lujosos compartimentos de primera clase. Llevaba consigo, como siempre en sus viajes, el reloj heredado de su abuelo, una tradición familiar que mantenía con orgullo. Los testigos que sobrevivieron al naufragio y que tuvieron contacto con Shepherd durante los primeros días de travesía lo describen como un hombre afable y sociable, que disfrutaba compartiendo historias sobre sus viajes y negocios durante las cenas en el opulento comedor de primera clase. En varias ocasiones, según testimonios recogidos posteriormente, Shepherd había mostrado con orgullo su reloj a otros pasajeros, explicando su historia familiar y su extraordinaria precisión. El 14 de abril, último día completo del Titanic. Sobre las aguas, Shepherd participó en una cena en la mesa del capitán Edward Smith, un honor reservado para los pasajeros más distinguidos. La velada transcurrió en un ambiente de lujo y optimismo, mientras el transatlántico avanzaba a toda velocidad hacia Nueva York, intentando establecer un récord de travesía en su viaje inaugural. Lo que ocurrió después es historia conocida. A las 23:40 de esa noche, el Titanic colisionó con un iceberg que rasgó su casco aparentemente indestructible. Durante las siguientes 2 horas y 40 minutos, se desarrollaría una de las tragedias marítimas más famosas de todos los tiempos. Cuando sonaron las primeras alarmas tras el impacto con el iceberg, pocos pasajeros comprendieron la gravedad de la situación. El Titanic había sido promocionado como prácticamente insumergible y la confianza en la tecnología moderna era
tal que muchos se negaron inicialmente a abordar los botes salvavidas, prefiriendo permanecer en el aparente confort y seguridad del barco. Jonathan Shepherd, según testimonios de sobrevivientes, se encontraba entre aquellos que mantuvieron la calma en los primeros momentos. Margaret Brown, quien posteriormente sería conocida como la insumergible Molly Brown, recordaría haber visto a Shepherd consultando su reloj repetidamente mientras ayudaba a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas. Aquel caballero inglés parecía más preocupado por la precisión de su reloj que por su propia vida, comentaría años después en una entrevista. Consultaba constantemente la hora y organizaba a las personas con una tranquilidad pasmosa, como si estuviera dirigiendo una reunión de negocios y no en medio de una catástrofe. A medida que el barco comenzaba a hundirse y la situación se tornaba desesperada, los testimonios sobre Shepherd se vuelven fragmentarios. Algunos sobrevivientes afirman haberlo visto cerca del puente de mando, junto al capitán Smith y Thomas Andrews, el diseñador del barco, discutiendo aparentemente sobre el tiempo que les quedaba antes de que el Titanic desapareciera completamente bajo las aguas. Lo que sabemos con certeza es que Jonathan Shepherd, como tantos otros hombres que respetaron el código de las mujeres y los niños primero, no consiguió un lugar en los escasos botes salvavidas. Su nombre figura en la larga lista de víctimas del naufragio. La última persona que declaró haberlo visto con vida fue el oficial Charles Lightoller, segundo oficial del Titanic y el oficial de mayor rango que sobrevivió al desastre. En su testimonio ante la comisión británica que investigó el naufragio, Lightoller mencionó a un caballero con un reloj de plata que en los últimos momentos se acercó para preguntarle la hora exacta. Le respondí que según mi reloj eran aproximadamente las 2:15 de la madrugada, declaró Lightoller. Él verificó la hora en su propio reloj, asintió con gesto grave y dijo, preciso como siempre, 5 minutos entonces. Luego se alejó, hacia la parte del barco que ya comenzaba a sumergirse. Aquellas palabras crípticas, 5 minutos entonces, parecen indicar que Shepherd era plenamente consciente del tiempo exacto que restaba antes del hundimiento final. 5 minutos después, a las 2:20 de la madrugada, la popa del Titanic desaparecería bajo las aguas heladas del Atlántico, llevándose consigo más de 1.500 vidas. Y en ese preciso instante, por alguna razón que ha desconcertado a historiadores y relojeros por igual, las manecillas del reloj de Shepherd se detuvieron. Durante meses después del naufragio, equipos de rescate recuperaron cuerpos y pertenencias de las víctimas que flotaban en el área del desastre. El cuerpo de Jonathan Shepherd nunca fue encontrado, como ocurrió con 2/3 de las víctimas. Las aguas gélidas y las corrientes dispersaron a muchos de los fallecidos, llevándolos lejos del lugar del hundimiento. Sin embargo, aproximadamente 2 semanas después de la tragedia, el buque de rescate Mackay Bennett, contratado específicamente para recuperar cuerpos del Titanic, encontró entre los restos flotantes un chaleco salvavidas al que se aferraba un objeto metálico. Era el reloj de bolsillo de Shepherd. Lo extraordinario no era solo que el reloj hubiera sobrevivido a las presiones y la corrosión del agua salada, protegido parcialmente por su hermética caja de plata. Lo verdaderamente asombroso, lo que convertiría a este objeto en una pieza de valor histórico incalculable, era que sus manecillas se habían detenido exactamente a las 2:20, el minuto preciso en que el Titanic desapareció completamente bajo las aguas. Los oficiales del Mackay Bennett registraron meticulosamente el hallazgo. El reloj, junto con otras pertenencias recuperadas, fue catalogado, fotografiado y posteriormente entregado a las oficinas de la White Star Line en Nueva York, responsable de contactar a los familiares de las víctimas. El reloj llegó a manos de Elizabeth Shepherd, viuda de Jonathan, quien inicialmente lo guardó como doloroso recordatorio de su pérdida. Sin embargo, cuando la noticia de la peculiar coincidencia horaria comenzó a circular, el objeto atrajo la atención de periodistas, historiadores y coleccionistas. Durante los años siguientes al naufragio, el reloj de Shepherd pasó a convertirse en una de las reliquias más enigmáticas
asociadas al Titanic. Elizabeth, abrumada por la atención que generaba el objeto y por el dolor que le provocaba, decidió finalmente donarlo al recién fundado Museo Marítimo de Greenwich en 1914, donde permaneció expuesto durante décadas como parte de la colección permanente sobre grandes desastres marítimos. Generaciones de visitantes han contemplado este reloj congelado en el tiempo, preguntándose cómo y por qué un mecanismo de precisión, diseñado para funcionar en las condiciones más adversas, se detuvo exactamente en el minuto final del Titanic. Los expertos han propuesto diversas teorías para explicar esta extraordinaria coincidencia. Algunos sugieren que el reloj continuó funcionando bajo el agua hasta que la presión a determinada profundidad finalmente detuvo su mecanismo, coincidiendo por azar con la hora del hundimiento. Otros argumentan que el shock del impacto con el agua fría pudo haber paralizado las manecillas. Sin embargo, los relojeros que han examinado la pieza a lo largo de los años han señalado algo desconcertante. El mecanismo no muestra signos de daño por agua o presión. Es como si alguien hubiera detenido deliberadamente el reloj en ese preciso instante. Esta observación ha alimentado teorías más controvertidas. Fue el propio Shepard quien, en un último acto de precisión cronométrica, detuvo su reloj para marcar el momento exacto de la tragedia? ¿O existe alguna explicación que trasciende la ciencia relojera convencional? En 1987, durante una restauración y limpieza cuidadosa del reloj en los talleres del museo, los técnicos descubrieron algo que añadió una capa adicional de misterio. Grabadas en la parte interior de la tapa trasera, apenas visibles y nunca antes documentadas, aparecieron unas palabras en latín: Tempus omnia sed memoriam non terminet. El tiempo termina todo excepto la memoria. No hay registros de esta inscripción en los documentos originales de Benson, lo que sugiere que fue añadida posteriormente, tal vez por el propio Shepard o por alguno de los propietarios anteriores. La caligrafía, según los expertos, parece corresponder a finales del siglo XIX, pero no existe certeza sobre cuándo exactamente se realizó el grabado. Lo que sí sabemos es que esta frase, profética en retrospectiva, añade una dimensión casi sobrenatural a un objeto ya de por sí cargado de simbolismo, como si presagiara su propio destino, como testigo detenido en el tiempo, conservando para siempre la memoria de una tragedia que cambió la percepción humana sobre la tecnología y la falibilidad de lo insumergible. En 2012, coincidiendo con el centenario del hundimiento del Titanic, el reloj fue temporalmente prestado para una exposición mundial itinerante sobre el famoso transatlántico. Millones de personas en ciudades como Nueva York, Tokio, Londres y Sydney pudieron contemplar esta pieza única, hipnotizados por aquellas manecillas congeladas para siempre a las 2:20. Un equipo internacional de relojeros e ingenieros aprovechó esta ocasión para realizar un análisis exhaustivo del mecanismo utilizando tecnología de imagen no invasiva. Los resultados publicados en el prestigioso Journal of Maritime History confirmaron lo inexplicable. El mecanismo está en perfecto estado de funcionamiento. Técnicamente, no existe razón aparente para que el reloj se detuviera. Es como si hubiera decidido parar, comentó desconcertado el jefe del equipo de investigación, el maestro relojero suizo Anton Glauser. Todos los componentes están intactos, no hay corrosión significativa ni daños mecánicos que justifiquen su detención. En teoría, con una simple cuerda, debería volver a funcionar. Sin embargo, cuando los expertos intentaron poner en marcha nuevamente el mecanismo, ocurrió algo extraño. El reloj funcionó perfectamente durante exactamente 2 horas y 40 minutos, el tiempo que el Titanic permaneció a flote tras el impacto con el iceberg, y luego se detuvo nuevamente, sin explicación aparente. Este fenómeno, repetido en 3 intentos controlados, desafía cualquier explicación científica convencional y ha convertido al reloj de Shepard en objeto de estudio no solo para historiadores y relojeros,
sino también para investigadores de fenómenos paranormales. Actualmente, el reloj de Shepherd ha regresado a su hogar permanente en el Museo Marítimo de Greenwich, donde ocupa un lugar de honor en la sala dedicada al Titanic. Protegido por un cristal especial que filtra los rayos UV y en un ambiente de temperatura y humedad controladas, el reloj sigue mostrando las 2:20, como lo ha hecho durante más de un siglo. Para los historiadores marítimos, representa una de las conexiones tangibles más poderosas con la tragedia del Titanic. Para los relojeros, constituye un enigma técnico sin resolver. Para el público general, simboliza un momento congelado en el tiempo, un recordatorio físico de cómo, en cuestión de horas, el orgullo tecnológico humano puede convertirse en tragedia. Cada año, cientos de miles de visitantes se detienen frente a la vitrina que contiene el reloj, contemplando sus manecillas inmóviles y reflexionando sobre el significado del tiempo y la mortalidad. Muchos juran que pueden sentir una extraña energía emanando del objeto, como si de alguna manera conservara no solo la memoria de su propietario, sino también el eco lejano de aquella fatídica noche. Elizabeth Walsh Shepherd, tataranieta de Minochin Jonathan, visita el museo cada 15 de abril para contemplar el reloj familiar. En una entrevista reciente comentó: «Para nuestra familia, este reloj no es solo una reliquia histórica, es un vínculo con nuestro pasado, un recordatorio de que, aunque la vida es frágil y el tiempo implacable, hay cosas que perduran más, allá de la tragedia». Los científicos continúan estudiando el reloj, esperando algún día descifrar el misterio de su detención perfectamente sincronizada. Mientras tanto, sigue siendo uno de los objetos más enigmáticos recuperados del Titanic, un testigo silencioso que parece desafiar las leyes del tiempo y la probabilidad. Hay objetos que trascienden su función original para convertirse en símbolos, en testigos, en portadores de historias que de otro modo podrían perderse en el torbellino del tiempo. El reloj de bolsillo de Jonathan Shepherd es uno de ellos. En un mundo obsesionado con la velocidad y lo nuevo, donde la tecnología envejece antes de llegar a nuestras manos, este reloj centenario nos recuerda la fragilidad de nuestras creaciones, más ambiciosas y la permanencia del recuerdo humano. Sus manecillas detenidas son más que una curiosidad histórica, son un memento mori mecánico, un recordatorio de que todos nuestros momentos están contados y que algún día, para cada uno de nosotros, el tiempo se detendrá. Quizás el verdadero valor de este reloj no reside en su mecanismo de precisión, ni en su conexión con una tragedia famosa, sino en su capacidad para hacernos reflexionar sobre cómo utilizamos nuestro propio tiempo, ese recurso finito que marca nuestras vidas como las manecillas de un reloj. ¿Qué hora marcará tu reloj? ¿Cuándo se detenga? ¿Qué historia contará a quienes vengan después? Si esta historia del reloj que congeló el tiempo te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal para descubrir más relatos de objetos que guardan secretos extraordinarios. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces algún objeto que parezca conservar la memoria de un momento crucial de la historia? Hasta nuestro próximo encuentro con los archivos perdidos. Recuerda, la historia nunca termina, solo espera a ser redescubierta.